Bien, Buenos días, soy Aquilino Cayuela, profesor ordinario de Filosofía Moral y Política en el Seminario Católico de Berlín. Vamos ahora a hacer una entrevista con Joe Pérez Adán, catedrático en Sociología y rector de la ULIA, de la Universidad Libre de las Américas. Y vamos a hablar además sobre su último libro, que se titula Pasar el testigo, filiación y paternidad en la sociedad contemporánea. Yo creo que un tema verdaderamente muy de actualidad, muy urgente, ¿no? Y yo, bueno, yo y yo nos conocemos hace muchos años. Yo recuerdo, precisamente, yo lo conocí en el contexto del Pontificio Instituto Juan Pablo II, donde yo estudié hace tiempo, y recuerdo que ya comenzamos a hablar, era el tiempo este del debate entre liberalismo y comunitarismo, y yo me hablaba mucho de Amitai Etzioni, un importante sociólogo, que, vamos, por lo menos yo conocí, gracias a él, un libro muy importante, muy interesante, que era La nueva regla de oro. sí es, sí, sí. Luego más adelante también me acuerdo que tú me recomendaste vivamente, ¿no? La famosa sociología de la familia de Pierluigi Donati, ¿no? Que verdaderamente también me sorprendió, me impactó, ¿no? Y yo sé que desde entonces has ido trabajando un poco en esa visión, ¿no? Yo creo que con toda tu propia personalidad, que es muy grande, ¿no? Y bueno, para mí, francamente, el tema de la paternidad y la filiación es un tema fundamental, o sea, es un tema primordial, ¿no? Yo creo que, o sea, que son dos elementos esenciales de la vida, ¿no? O sea, absolutamente relacionales, ¿no? Pero bueno, no quiero ya decir más, sino que tú me comentes o me digas lo que quieras de ese libro y ya vamos hablando tranquilamente, ¿no? Bueno, el libro se llama Pasar el testigo. Acaba de salir en la editorial EUNSA, aquí en España. Es un libro que está firmado por 3 autores, Javier Rosco Doñer, Javier Aznar y un servidor, José Pérez Adán. En el libro tratamos de hacer una evaluación de los estudios de familia mirando hacia la manera de superar los inconvenientes que plantea la modernidad como cultura para tener un futuro viable, para que la humanidad tenga un futuro viable. Nosotros pensamos que ese futuro viable pasa necesariamente por la familia y, contrariamente a lo que algunos han propuesto, de entrar en una nueva fase de esa cultura de la modernidad, yo creo que, y esa es la parte que yo escribo en el libro, yo creo que hay que pasar página. Yo creo que hay que superar la modernidad. La modernidad, a mi juicio, ha fracasado. Ha fracasado en el hoy, en este momento. No es una enmienda a la totalidad, a la modernidad. Lo que ha ocurrido ha ocurrido. Han ocurrido muchas cosas buenas. La modernidad ha supuesto, pues, una evolución y un cierto progreso de la humanidad, pero llega un momento en el que, de la misma manera que la modernidad sustituyó a algo, la modernidad, en mi opinión, debe de ser sustituida. Tenemos que buscar, encontrar e implementar modos nuevos de entender la realidad y nuevos modos de insertarnos nosotros en ella. Si cabe hacer un juicio de la modernidad, yo diría que la modernidad se asienta sobre 3 principios fundamentales. En primer lugar, desde el punto de vista del contexto sociopolítico, la modernidad supone o aspira a suponer un punto final
al antiguo régimen y un auge del nacionalismo. Y de ahí derivan pues la expansión de los modos políticos supuestamente democráticos a lo largo y ancho del mundo, la dictadura de las mayorías, algo que en estos momentos está en crisis. Desde el punto de vista del contexto sociocultural, la modernidad supone el predominio de la racionalidad científico-técnica sobre otras posibles racionalidades, sobre racionalidades de tipo discursivo, sobre racionalidades de tipo finalista. Y ello conlleva un predominio del formalismo científico-técnico sobre los contenidos. La modernidad es eminentemente burocrática, eminentemente formalista, se fija mucho en los procesos, pero no se fija tanto en el fin de esos procesos, hacia dónde van. Y luego la tercera pata de la mesa, de esa superficie sobre la que se asienta la modernidad, la encontramos en el ámbito conceptual y en concreto en el predominio de la idea de progreso, una idea de progreso que se supone infinita y que se supone que mejora continuamente la humanidad en la medida en que la humanidad domina a la naturaleza. Y entre otras crisis, la crisis medioambiental contesta esto. Ahora mismo esos tres soportes de la modernidad, el soporte sociopolítico, el soporte sociocultural y el ámbito conceptual, la idea de progreso, están bajo crítica, están siendo repensados. Y hasta tal punto están siendo repensados que, en mi particular opinión, compensa plantearse abrirse a nuevas alternativas. Unas alternativas que a mí me han preguntado, ¿y después de la modernidad qué? Pues nadie lo sabe, pero lo que a mí me gustaría que ocurriese después de la modernidad es una integralidad, un contexto sociopolítico, un contexto sociocultural y un ámbito conceptual en el cual se integrase la naturaleza, en el cual se integrase el pasado, en el cual se integrase el futuro sin excluir, sin echar a nadie. Que seamos conscientes de que la definición del humano no es excluyente. Para definir lo humano no tenemos que excluir a ningún humano. Y esa integralidad, a mi juicio, traería como consecuencia el paso del hombre masa y el paso del individualismo a la comprensión de la familia y a la comprensión de la comunidad como sustento de la vida humana. La crítica a la modernidad, yo creo que hay que atreverse a hacerla, cosa que pocos nos estamos atreviendo a hacer. Yo mismo tampoco me he atrevido a hacerla hasta hace poco. La modernidad es algo bonito, se puede etiquetar de muchas maneras y han hecho fortuna pues algunas etiquetas últimamente como la modernidad líquida, en fin, la hipermodernidad, la posmodernidad. Yo creo que hay que olvidarse ya de la modernidad. Olvidarse no en el sentido de que no la tengamos entre nosotros, sino en el sentido de que es necesario pasar página, es necesario superarla para afrontar los retos que como humanidad tenemos planteados en el mundo actual. No, yo es que, vamos, esto que dices lo veo muy semejante. Yo creo que todos también los que hemos tenido todo el núcleo de nuestra preparación, de nuestra formación universitaria, pues en la década de los 90 hemos sido testigos, no sé, de ese final de la modernidad. Yo me acuerdo a principios de 2000 hice un curso de doctorado que le titulé El final de la modernidad, o hablaba de modernidad tardía. Nos hemos perdido mucho en esas nomenclaturas efectivamente de qué es posmodernidad,
Sí. post con T, modernidad, postrera modernidad, estamos en una hipermodernidad, estamos la modernidad líquida de Bauman, ¿no? Que ha tenido una grandísima repercusión. A mí me sorprende, por ejemplo, aquí ahora mismo en la teología alemana reciente están cogiendo el patrón de la liquidez, o sea, de lo líquido, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, esto que yo estoy viendo aquí del camino Torralba, sinodal. Sí, Torralba sí, sí. dice que hay que superar también lo líquido y Lo hay que hablar líquido, ya sí, de sí, sí. sociedad gaseosa. Sí, sí, ciertamente, ciertamente, sí, sí. Y luego, a mí, fíjate, y es verdad, o sea, yo creo que pienso que hay que mirar adelante ya, decir, oye, vamos a dejar de distraernos Sí, con si es pos, es tardía, es no tardía, sí, sí, sino sí. vamos hacia adelante. No sabemos, es verdad que es un momento, yo creo, crítico en la cultura, o sea, un momento de cambio, de crisis, de incertidumbre en algún sentido, ¿no? Y a mí, fíjate, una cosa que me ha llamado la atención de tu libro es el título principal, ¿no? Lo de pasar el testigo, ¿no? Porque, vamos, yo por lo menos lo entiendo también un poco de mi contexto vital o religioso, mi contexto de fe, el pasar el testigo con el tradere, ¿no? Con la transmisión de la fe, en el sentido que la iglesia primitiva, o que también en el pueblo de Israel, tienen de esa transmisión de la fe de los padres a los hijos, que además ha situado en todo el tema de filiación y paternidad, ¿no? Ese pasar el testigo, porque es verdad que nuestro tiempo, y yo en lo que he leído hasta ahora del libro, veo que que manifestáis, no solo tú, los otros autores, ¿no? Un problema de, o sea, vivir demasiado en el presente, pero el hombre ahora no mira muchas veces hacia el futuro, no tiene esa solidaridad con el futuro, con los hijos, ¿no? O esa mirada al pasado, porque el hombre no es solamente el presente actual, sino que hay toda una relación, ¿no? Sí. Y, Bueno, algunos y dicen que simplemente... lo que ocurre es que hemos traído al presente el futuro, que hemos traído al presente al pasado, que no los ignoramos, los hemos traído, ¿no? Pero eso es falso, no los hemos traído. Nos posicionamos en contra del futuro y nos posicionamos en contra del pasado. A mí me causa cierta perplejidad que haya algunos autores que defienden pues esa realidad de postura de cambio del paso del Holoceno al Antropoceno, como llaman. Pero la radicalidad de ese paso cuestiona la modernidad. Ese paso no se puede entender, no se puede comprender desde la misma modernidad, que efectivamente pone en un pedestal el presentismo y que, Claro. y que se posiciona como algo eminentemente distinto de lo antiguo, de ahí la rotura violenta en la Revolución Francesa, el gran fracaso de la modernidad, me parece a mí que es la Revolución Francesa y sus consecuencias, la ruptura con el antiguo régimen, pero también la ruptura con el futuro. Al futuro se le rompe, principalmente, a mi juicio, con el deterioro medioambiental, con la energía atómica y con el actual paradigma económico. ¿Eh? No es que hayamos integrado el futuro en el presente, es que lo estamos negando. Y para mí, cambiar de paradigma supone terminar con esa negación, terminar con ese engaño, que nosotros nos hemos erigido a nosotros mismos un pedestal. Por eso en el libro yo me atrevo a criticar esas dos grandes defensas que ha hecho la modernidad de la igualdad y de la autonomía. Y lo digo claramente, son mentira. No hemos luchado tanto por la igualdad como para decir que ahora seamos iguales o más iguales que antes. No es verdad. Y autónomos, nunca antes hemos sido tan dependientes unos de otros en la sociedad globalizada. O sea, dejémonos de historias, dejémonos de mentiras. Hay que repensar la autonomía como autodominio, esa es mi opinión, y hay que repensar la igualdad como mutua dependencia. Y en ese contexto, pues se entiende
se entiende que la modernidad pues haya dado unos frutos que, en fin, mejor es una sociedad democrática que una sociedad absolutista, aunque dudo mucho que la gran parte de las sociedades contemporáneas sean sociedades democráticas. Son democráticas formalmente, pero no lo son en realidad. Eh, Eso yo, en fin, es un tema al que me he dirigido pues, en otras publicaciones. Pero lo importante que a mi juicio trae este libro de Pasar el testigo es poner el foco en la familia, porque la familia ha sido la gran perjudicada en los últimos años de la modernidad. El auge del individualismo y el mecanismo de defensa frente a la globalización del Estado ha configurado un escenario donde parece ser que solamente existen dos sujetos soberanos, que son el individuo sujeto de los derechos humanos y el Estado. Pero no solamente hay dos sujetos soberanos. El hombre es radicalmente social. Por tanto, los sujetos colectivos también son sujetos soberanos. Ahí la familia, ahí las comunidades en plural. Algo que debemos de reconocer social, cultural y políticamente y que todavía no hemos hecho, desgraciadamente. No, además, fíjate, también otro de los aspectos, aparte que yo veo que tú lo apuntas muy bien, es que una característica también propia de la modernidad es ese romper, o sea, acabar con la tradición, no todo lo que sea tradición, o sea, todo lo que sea tradere, todo lo que sea pasar el testigo, todo lo que sea, ¿no? Por la obsesión de lo ex novo, de lo que además sigue como perdurando esa obsesión por lo nuevo, por lo ex novo, Sí. aunque todo eso resulte demoledor. De hecho, yo creo que el peor fruto de eso en el tiempo moderno, ¿no? Y ya propiamente en la modernidad, ¿no? Son las ideologías, ¿no? Las ideologías. Y es verdad, yo además, claro, sabes que nosotros trabajando temas distintos nos hemos movido con una gran sintonía, pero yo creo que la familia es uno de los peores enemigos de las ideologías, de los totalitarismos. Es decir, de hecho, de ahí la importancia, yo creo, no de recuperarla, sino de tomarla y proponerla, porque verdaderamente, o sea, yo creo que no hay tanto hoy una crisis de la familia como una crisis, ¿verdad?, de la cultura, ¿no? Por Sí, todo esto, ¿no? sí. Que, Mira, efectivamente, ¿no? La gran perjudicada es la familia. Hemos pasado de la modernidad como pues ese movimiento que enarbolaba la bandera de una nueva humanidad. El, el- el genuino afán del modernismo en sus inicios pues era abrillantar la etiqueta de humano, ¿eh? Y de darle a la historia y al desarrollo de la vida del hombre en la Tierra, pues ese calificativo que parecía que habíamos olvidado de humano. De ahí, pues esa gran conquista de la modernidad, que son los derechos humanos. Pero ahora mismo, lo que estamos observando es que esas promesas y esos frutos de humanidad que traía la modernidad se han convertido, por obra y gracia de las mismas potencias y momentos que desarrolló la modernidad, en un antihumanismo. Hemos pasado de un contexto en el que primaba el deseo de humanidad a un contexto como el actual, en el que lo que decíamos son los antihumanismos que esa misma modernidad ya decadente, ya final, está generando. Lo tenemos en el menosprecio de la vida humana, lo tenemos en el transhumanismo, lo tenemos en ciertas ideologías que aún hoy en día están quizás subrepticiamente abogando por una nueva eugenesia. Bien, es un antihumanismo yo diría, tan obsceno
que me llama la atención que no haya gente, que no haya mucha gente que se dé cuenta. Que se dé cuenta de que, bueno, que esto se ha acabado. O sea, la modernidad, vale, estupendo. Pasemos página. Vayamos a otra cosa. Fijémonos en todo lo que estos últimos años de modernidad decadente nos hemos olvidado y que es tan importante. Fundamentalmente la familia, ¿no? Pero también el respeto hacia el futuro. Yo me he atrevido a poner en algún sitio que en la historia de la humanidad podría dividirse desde cierto punto de vista en dos partes. La primera parte hasta 1944-45 y la segunda parte desde entonces hasta ahora. La primera parte es una parte de seguridad, la segunda parte es una parte de riesgo. Nosotros vivimos ahora mismo en riesgo. Y lo que estamos intentando hacer es digerir unos riesgos que consideramos inevitables, pero no es verdad. A mi juicio... Pero lo dicen en el mismo sentido que Ulrich Beck cuando habla de la sociedad del riesgo, Sí, ¿no? exactamente. Pero Ulrich Beck dice que Ulrich Beck da la bienvenida a la sociedad. Al riesgo, sí, efectivamente. Sí, sí. Yo creo que hay que partir de que no hay que dar la bienvenida a la sociedad del riesgo. O sea, no tenemos por qué vivir con la energía atómica. Oye usted, bien, en Alemania es cierto, o sea, hay una moratoria nuclear, en España también, pero en Francia no. Y tienen más de 50 centrales nucleares. Dependen intrínsecamente, y todos los demás países que compran esa energía a Francia, dependen de algo que es intrínsecamente riesgoso. Un riesgo que cuando nosotros pensamos, o sea, no solamente nos pone en riesgo a nosotros, pone en riesgo a la humanidad futura durante miles y miles de años. ¿Qué hacemos con esos residuos? Es un planteamiento como decir, es obligatorio progresar. Si la energía atómica nos da ese progreso, tenemos que apostar por ella, y el que venga después que se apañe. Oye usted, lo que es obligatorio es nuestra humanidad. Lo que es obligatorio es la familia humana. La familia humana es lo más radicalmente humano que existe. Y no nos hemos dado cuenta, de ahí la negatividad del individualismo, de que somos sociales antes de ser individuos. Mucha gente piensa que es al revés. Nosotros nacemos individuos y entonces formamos sociedad. Oye usted, si nosotros estamos hablando ahora mismo en castellano, es porque nosotros no hemos inventado el castellano, no nos hemos puesto de acuerdo para hablar el castellano. Esa ha sido nuestra lengua materna. Hemos nacido en el castellano. Y lo mismo, hemos nacido en un tiempo, hemos nacido en una familia que nosotros no hemos elegido. Démonos cuenta de esto. La sociedad, en este sentido, es antes que el individuo. Genealógicamente antes, temporalmente antes. La sociedad tiene muchas manifestaciones. Nosotros pertenecemos a muchas comunidades al mismo tiempo. Y ahí sí hay comunidades electivas, y hay comunidades que no lo son, como la de la lengua, como la de la familia, pero sí hay otras que sí lo son. No, y de hecho, sí. Yo creo que lo que nos capacita para conocer es justamente esa sociabilidad que tenemos. Es decir, yo veo, ahora que tengo aquí que explicar metafísica, a veces muy a mi pesar, porque no es mi especialidad, yo soy más de práctica, pero me doy cuenta cómo Sócrates y Aristóteles, en el origen, ¿no?, de toda la cultura, se dan cuenta que lo que nos lleva a la verdad es justamente lo común, lo que nos pone en común, ¿no? Y hoy día un poco se ve la decadencia o la crisis en la que estamos, porque justamente lo que se buscan las verdades es en lo que nos separa, en lo que nos pone en conflicto, ¿no? O sea, es decir, de ahí todas estas... esa horrible palabra, ¿no? La competitividad. O sea, nosotros Exacto. no estamos hechos para competir, estamos hechos para cooperar, Claro. para sumar, no para restar. Lo que realmente nos lleva hacia adelante es la cooperación. Claro. O sea, entendernos como sumantes, como amantes.
como gente con los brazos abiertos, gente que suma y que aporta, pero no gente que fundamentalmente lo que hace es consumir, que es un concepto negativo de resta, ¿no? La economía realmente ahí nos ha fallado como ciencia, en el sentido de que los años de vigencia del paradigma neoliberal económico, pues quizá no tienen comparación con los años de vigencia de ningún otro paradigma en la historia de la humanidad, desgraciadamente hablando. Desgraciadamente hablando, ¿no? Si yo es que observo eso, que todas las tendencias tienden o sea, a buscar el punto de conflicto, ¿no? Toda la teoría del gender, ahora, por ejemplo, claro, han entrado también en lo íntimo, en la sexualidad, para buscar los puntos de conflicto, de separación, en el feminismo, en el gender, en todo esto, cuando justamente toda cultura que ha progresado, que ha evolucionado notoriamente, lo ha hecho justamente mirando lo común, buscando lo común, ¿no? O sea, todos los grandes autores, desde Sócrates, desde Aristóteles, por eso Nietzsche además dice, claro, Sócrates es el gran decadente. ¿Por qué? Porque es el primero que nos lleva a pensar en común, decir, ¿dónde está la verdad? O sea, ¿dónde ese conócete a ti mismo es ir a buscar lo común, lo que hay en ti y en mí que nos pone, y ahí está lo verdadero, ahí descubre lo verdadero. Aristóteles hace un magnífico desarrollo de todo eso, y el aristotelismo, la Edad Media, o sea, cada momento, pero justamente ahora la crisis está en la ruptura. Y claro, el locus, el lugar más adecuado es en la familia, si es que es el contexto familiar, ¿no? Ahí yo soy particularmente crítico conmigo mismo, mismo como sociólogo. Sí. Porque yo creo que, vamos, no voy a decir que la sociología nos ha fallado, he dicho antes que la economía nos ha fallado, lo que nos ha fallado en general son las ciencias sociales. O sea, el no darnos cuenta o el no transmitir con suficiente claridad el mensaje de que nosotros, los humanos, somos humanos porque somos sociales. No al revés. Somos humanos porque somos sociales, porque nacemos en la humanidad, nacemos en algo que nos precede. Así nos creó Dios. Y pensándolo bien, cuando Dios dice a su imagen y semejanza, Dios también es social. La Trinidad. Entonces, ese mensaje no lo hemos sabido transmitir los sociólogos, no lo hemos sabido transmitir desde las ciencias sociales con nitidez. Y ahí en el libro, en Pasar el Testigo, lo mencionamos, que también el deseo, ¿no?, de independizar la sociología, independizar las ciencias sociales de la modernidad. Hay ciertos autores que lo están intentando hacer brillantemente, pero todavía eso no ha llegado a permear la cultura actual. Tampoco la cultura actual dentro de la sociología. Además, yo observo también que fundamentalmente en las ciencias sociales toda la influencia, sobre todo francesa, pues eso, de todo el pensamiento de carácter estructuralista, pues posmoderno, digamos, que ha entrado a saco, ¿no?, también en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos, en las ciencias sociales muchísimo, justamente se basa, o sea, para mí la clave, yo encuentro que cada vez la clave es justamente el conflicto, el otro es un infierno, es decir, hacer causas de lo conflictivo, o sea, pues así, yo qué sé, todo el desarrollo del feminismo hasta hoy es enormemente conflictivo, es el buscar siempre el conflicto como verdad, ¿no? Y claro, yo creo que ahí además la ontología de Sartre, yo siempre, Sartre me parece un autor interesante, pero sobre todo porque crea una ontología terrible, es decir, una ontología terrible que mantiene un peso importante en la cultura y en ese contexto francés, ¿no? Y ciertamente eso merece ser superado, es decir, estamos ya en tiempo de superar digamos, esa idea, ¿no? Hay una línea argumentativa que tú has apuntado algo muy interesante, ¿no? Y cuando estabas hablando, yo he pensado que he tenido durante muchos años un compañero que a lo que se ha dedicado precisamente es a la sociología del conflicto. Como si eso fuese un tema
tan presente entre nosotros que hiciese necesario pues, estudiarlo, o sea, como una dimensión humana fundamental, el conflicto. No es, vamos, no es, pero lamentablemente es una génesis que todavía está produciendo. Hace poco hemos visto, ha aparecido un libro que estudia el desamor. Bueno, y yo pienso, ¿no merecerá más la pena estudiar el amor que el desamor? Y proponerlo. ¿No merecerá más la pena estudiar la cooperación que la competencia y proponerla? Y argumentarla bien. Porque no solamente porque este tiempo lo necesite, es que pensándonos nosotros mismos para adentro, yo creo que también lo necesitamos individualmente cada uno de nosotros. No sé hasta qué punto una persona que piense que el ser humano es eminentemente conflictivo, que el desamor es lo propio del ser humano, puede estar contenta de sí misma. O sea, puede mirarse al espejo y decir, te amo en vez de decir te odio. Y yo creo que quizá esa generación de propuestas intelectuales negativas, no sé si tienen una causa o un efecto en que nos odiemos a nosotros mismos. ¿Qué cosa más antinatural? Natural, sí, sí, antinatural. ¿Eh? Y bueno, y de fondo, digamos, destructiva. Es decir, yo veo que el pensamiento reciente, incluso la cultura en general, ¿no? Ha sido muy dominada por toda esa influencia, ¿no? De separación, de ruptura, de buscar lo que nos pone en conflicto y no lo que nos une, ¿no? De constructiva y no constructiva. O sea, Sí, sí. es que todo ese lenguaje, es decir, yo no, de verdad, yo no le doy gran consideración ni a Derrida, ni a Foucault, ni nada, pero han tenido éxito. Hay que reconocer que se han vendido muy bien, que hoy día nuestras series están impregnadas de esto, ¿no? Sí. Y entonces ahí hay dos elementos que yo creo que tienen fuerza. Uno es precisamente quién no tiene heridas, quién no tiene dificultades a la hora de relacionarse con el otro, todos, ¿no? Y eso tiene su fuerza. Y lo otro también es el resentimiento, ¿no? Las heridas y tal. Y justamente se ha alzado en este tiempo un pensamiento que ha influido en las lecturas, en las series y tal, y que tiene garra, que tiene fuerza, ¿no? Pues en parte por una línea post-nietzscheana, en parte por esa interpretación que dio a la dialéctica de Hegel Alexander Kolleve, que fueron ahí Sartre y todos estos a escucharle, y ahí, claro, entraron en una dialéctica y de hecho, por ejemplo, la nueva izquierda se ha estructurado justamente en esa dialéctica de buscar, digamos, lo que nos separa, lo que nos resiente, lo que nos duele como causa, ¿no? Sí. Y eso ha tenido una grandísima repercusión culturalmente. O sea, no hay serie que no esté eso detrás, por ejemplo. Encontrar víctimas en todos lados, ¿no? Exacto. Todos somos víctimas de algo, ¿no? Exacto. Pero como tú dices, eso no es sano, verdaderamente eso no te lleva a una salud ni mental, ni espiritual, ni intelectual, ni nada, al contrario, eso... Ni individual ni colectiva, o sea... Ni individual ni colectiva. Hay una salud social, el título de uno de los libros que hemos sacado, que yo creo que también es necesario medir. O sea que yo pienso que la sociología tiene como ciencia una ciencia hermana que es la medicina. Tenemos muchos paralelos entre la medicina y la sociología. Cambiamos solamente en el objeto de nuestro conocimiento, que mientras que la medicina estudia el cuerpo humano, nosotros estudiamos el grupo humano. Pero efectivamente, tenemos que buscar la salud. Tenemos que ver qué es lo que es necesario. A mí me hace mucha gracia ahora todo este énfasis en la buena gastronomía, en los alimentos saludables. Bien, hagamos eso también con lo social. ¿Qué es lo que tenemos que ingerir socialmente? ¿Qué es lo que tenemos que proponernos socialmente como para después proponernos mejorar colectivamente?
Y yo creo que la primera de las recetas, volvemos a lo básico, la primera de las recetas es la familia. ¿Queremos mejorar la sociedad? Mejoremos nuestras familias. Y yo creo además que los sistemas de vida económicos y sociales que hemos estado, tanto los sistemas liberales, ¿no?, por la parte del capitalismo, como los sistemas más sociales, más de un estado del bienestar, etcétera, también han actuado en contra de la familia. Yo, por ejemplo, no te pongo un ejemplo, yo aquí en Alemania me llama mucho la atención que aquí es verdad que hay ayudas sociales importantes, ¿no?, que te dan ayuda por hijo, Sí. desde pequeños, directa, o sea, esto está muy bien, es decir, trata de alguna manera de fomentar las familias que crezcan, no crecen, más que sobre todo aquí en Alemania, pues los turcos, los musulmanes, que son muchos, son familias que crecen y son grandes, pero el resto no son en general familias grandes ni crecen, ¿no? Pero es curioso que la estructura social alemana es que tú a los 18 años los chicos ya pueden irse de casa con ayuda del Estado, les ayudan en el alquiler, digamos, se independizan. Además, casi que los padres les ponen la maleta en la puerta para que se vayan ya a estudiar a la universidad o a hacer lo que quieran con ayuda del Estado, ¿no? Y es verdad que en España e Italia no somos así, casi que tenemos a los hijos en casa hasta los 34 años y a veces incluso más allá, ¿no? Pero me di cuenta que la repercusión que tiene eso es que las familias al final se desestructuran. O sea, yo veo que aquí la gente a partir de los 50 años, mis vecinos, están solos, porque si al final se han separado, se han fracasado, ya sus hijos a los 18 se fueron a vivir por ahí y tal, al final están desestructuradas, la gente está sola, muere sola, ¿no? Incluso la forma de vida, tú vas a un supermercado y son productos ya como preparados o semipreparados para personas solitarias, ¿no? Y de hecho, tú vas por la ciudad, por Berlín, y yo creo que la mayoría de anuncios que te encuentras son de singles, ¿no? Para establecer relaciones, ¿no? Y cada vez, vamos, yo entiendo que eso aquí en Alemania, España ya no está muy lejos de eso, ni Italia tampoco, ¿no? Pero que es verdad que las propias costumbres, tanto las socialdemócratas como las capitalistas, que han metido un individualismo radical en las personas y un solipsismo, una soledad, han llevado también a una forma de vida, digamos, disolvente, que disuelve, que separa, que desune, que Sí. no favorece Hay que ser independiente de esos planteamientos. Quiero decir que inconscientemente mucha gente piensa que eso es lo mejor. Y que mucha gente piensa que lo mejor es proponerse ese objetivo como futuro óptimo para su propia vida. Eh, lo cual, a mi juicio, es irracional. Eh, eh, Desde el punto de vista colectivo, pensamos que el mejor país para vivir es el país más rico. Pues eso es un error. El mejor país para vivir es el país que tiene la mejor familia. ¿Qué es lo que más va a condicionar la felicidad de una persona? ¿La familia o el dinero? Pues si eso es así, si la familia es lo que más puede condicionar la felicidad de una persona, pues trabajemos ahí, trabajemos en la familia. Y cuando nosotros detectemos, ¿no? Pues tú has mencionado antes las series, esa cultura que apuesta por el individuo, esa cultura que apuesta por el materialismo, esa cultura que apuesta por la disgregación, por una supuesta autonomía y por una supuesta igualdad que no existen, que no es verdad que existan, ¿eh? Pues entonces bueno, que utilicemos nuestra mentalidad crítica y que digamos, oiga, no me engañe, no me engañe, no voy a consumir eso. A veces nosotros, pues, qué curioso, ¿no? Pues yo defiendo la familia, pero lo que consumo en mi casa son series de televisión que manifiestamente van contra la familia. Oiga usted, sea coherente. Quizá hay cosas que nos tendremos que plantear, ¿no? Para, si que, yo siempre he dicho, ¿no? Que si queremos cambiar el mundo, empieza por uno. Cámbiate a ti mismo. ¿Eh? Cambiemos el mundo desde nuestras familias y que no nos importe ir a contracorriente.
Y para ir a contracorriente hace falta estudio, hace falta darse cuenta de hacia dónde va la corriente. Eso es lo que nosotros modestamente intentamos hacer con este libro. Ya estamos terminando, ya es casi la hora, pero bien, yo animo a que se lea, yo animo a que se comente. Esperemos que sea un revulsivo para los estudios de familia. Lo hemos escrito pensando en tantos centros como que se llaman católicos y que al amparo de muchas veces de instituciones más o menos confesionales pues se dedican a estudiar la familia, pues puedan utilizarlo porque pensamos que puede constituir un revulsivo positivo para los estudios de familia, estudios que son tan necesarios y que a veces hemos como dejado ahí, ¿no? Sin darle demasiada importancia, como pensando que de la familia ya está todo dicho. No, no, la familia está inserta en el tiempo y hay que decir continuamente cómo esa relación familia y tiempo puede producir óptimos resultados. Pues muchas gracias. Yo no lo he terminado de leer, pero me está pareciendo, no ya sugerente, es que me está pareciendo un libro importante, ¿no? Un libro ya un libro que te cuestiona, que te plantea, ¿no? Que te da o sea, un revulsivo para decir, oye, esto no está bien como está y tenemos que empezar precisamente a cambiar, a tener otra mirada a las cosas, ¿no? Y nada, muchas gracias, Pues de verdad. muchas gracias a ti, Aquilino, por este rato de conversación, por estas preguntas. Sí. Yo creo que puede ser interesante también para mucha otra gente y te deseo lo mejor ahí en Alemania. Sí, y nada, pues ya sabes, estamos en contacto y vamos hablando y para mí ha sido un total placer tener este debate contigo y tener tu libro. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo, John. Sí, muy bien. Muy bien.